Hola, ¿qué tal? Un gusto poder participar en el cuarto Congreso Internacional de Educación Online 2023 que organiza la Universidad Gabriela Mistral. En esta ocasión, la ponencia titulada Estrategia Educativa Digital para Formación de Competencias en Industria 4.0, clasificadas en Trabajos del Futuro y el rol de las universidades en su formación profesional. Mi nombre es César David Rivera Toscano, soy ingeniero industrial de profesión, pero desde hace más de 10 años trabajo como docente en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tantoyuca, y actualmente soy estudiante de doctorado en Innovación en Tecnología Educativa. Los temas de innovación educativa, Industria 4.0, de ingeniería y todo lo que tiene que ver con las sociedades del conocimiento, la modernidad y la capacidad que se tiene para desarrollar estudiantes plenos y con las habilidades necesarias que demanda la industria son temas que me apasionan. Por lo tanto, les platicaré acerca del tema que estoy desarrollando en mi formación doctoral, lo cual tiene que ver cómo las instituciones de educación superior que se encuentran alejadas de los puntos industriales importantes desarrollan estrategias utilizando las tecnologías de la información, las tecnologías del aprendizaje para mejorar las capacidades y las oportunidades que los estudiantes puedan llegar a tener en su formación y en su integración al mundo profesional. Debemos de tener en cuenta que la dinámica moderna actual de la sociedad, de la industria, avanza de manera muy veloz, por lo tanto, en las instituciones de educación superior, que son unos organismos robustos y con problemas estructurales significativos derivado a que no se han innovado las capacidades para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada y a las necesidades actuales, es una asignatura pendiente que se tiene que llevar a cabo para mejorar las condiciones de operatividad y las condiciones que les estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. Entonces, hay que tener en cuenta que la evolución de los métodos y las plataformas de enseñanza han cambiado rotundamente. La pandemia por COVID-19 aceleró ese tipo de cambios y por lo tanto no debemos dar marcha hacia atrás. Debemos de utilizar esa dinámica que nos provocó el COVID-19 de incorporar nuevas herramientas para mejorar los procesos de enseñanza. Además de que es necesario, que hay que reconocer que hay una necesidad de generación de habilidades tanto duras y blandas en la industria, además de que las competencias que desarrollemos sean funcionales a la industria 4.0. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos mejorar nuestras habilidades de enseñanza, dejando al estudiante con la generación de habilidades que sean funcionales a este tipo de industria, como que tienen que ver en la formación de habilidades en la resolución de problemas, la innovación, el liderazgo, la comunicación, entre otros. Por lo tanto, poniéndolos en contexto, se desarrolla este tipo de proyectos en un lugar que tiene integrado por 505 localidades rurales y con un 43.50% de la población que habla una lengua indígena y el 74.5% de población en una situación de pobreza. Sin embargo, los estudiantes que egresan de esta escuela se posicionan en los diversos puntos estratégicos de nuestro país o de mi país, que es México. Se posicionan en la zona norte, en la zona de la manufactura, o la mayoría de ellos, un 70% se ha establecido ese análisis, que un 70% colaboran en alguna de las empresas que establece el sector automotriz o la industria automotriz en México, de los cuales somos líderes mundiales en la fabricación y exportación de automóviles. Entonces, ¿cómo hacemos para que los estudiantes tengan mejores capacidades, mejores habilidades y se puedan integrar de mejor manera al desarrollo profesional? Pues bueno, se llevó a cabo que hay una exigencia en el entorno del nivel superior, hay una carencia en las competencias funcionales a los requerimientos actuales, hay una necesidad de mejorar la calidad y la innovación en los programas educativos, y en México en 2021 salió la Ley General de Educación Superior que te dice que ya se debe de innovar las competencias y se debe de mejorar las habilidades que los estudiantes requieren para integrarse de manera activa al panorama profesional. Sin embargo, se necesita mejorar los procesos educativos, generando capacidades y habilidades profesionales funcionales a la dinámica moderna, a las sociedades del conocimiento y a todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico. Por lo tanto, se desarrolló un análisis, se desarrollaron 3 fases para este tipo de proyecto, que tienen que ver con el análisis y la exploración del contexto, el diseño y la construcción de la propuesta y la implementación de la intervención en innovación educativa. Por lo tanto, las instituciones de educación educativa superior deben de analizar los docentes,
los estudiantes y la institución en sí misma, para después hacer el diseño y la construcción de la intervención y posteriormente la implementación. Sin embargo, ¿qué vamos a analizar en los docentes, en los estudiantes y en la institución? Principalmente hay que enfocar a la intervención que estamos realizando. Es una investigación preliminar. ¿Qué significa investigación preliminar? Que vamos a ver cuál es el estado de la institución, cuál es el estado de nuestros docentes y cuál es el estado de los estudiantes. ¿Para qué? Para poder hacer una intervención que tenga incorporado los requerimientos que tienen estos tres tipos de elementos. Después de esa parte hay que llevar a prueba una prueba piloto. Las intervenciones en innovación educativa tienen que hacerse de manera iterativa y deben de alimentarse para hacer un diseño funcional para cuando sea la evaluación de la puesta a punto de la prueba de ese tipo de intervención. Entonces, las habilidades en Industria 4.0 que se requieren en el nivel superior de los estudiantes de ingeniería, particularmente en ingeniería industrial, los hemos denominado o los hemos analizado por lo que dice la UNICEF, el Foro Económico Mundial, y de Boston Consulting Group, la OSD y la Alianza Global STEAM, lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por lo tanto, en esta diapositiva puedo mostrarles que la creatividad, la alfabetización, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, el manejo y análisis de datos, así como el liderazgo y la alfabetización de datos, son habilidades recurrentes que estos organismos nos marcan como necesarios para que nuestros estudiantes tengan la capacidad de desarrollarlos. Por lo tanto, hay que necesitar primero en la fase de investigación preliminar, como se ha mencionado, hay que necesitar analizar cuáles son las competencias digitales de los docentes, analizar cómo es el docente, qué es lo que necesita, identificar el nivel de habilidades digitales, determinar las capacidades pedagógicas del docente. Es algo funcional y completamente necesario. Necesitamos saber si el docente de nivel superior tiene la capacidad de enseñar ingeniería. No es lo mismo enseñar a un tipo de estudiante con una habilidad o un estilo de aprendizaje particular que adaptar la manera en que enseñamos a una población de estudiantes con diferentes tipos de habilidades o de estilos de aprendizajes. Por lo tanto, se recomienda conocer del docente las habilidades digitales que posee, las habilidades pedagógicas y también las habilidades profesionales. Por lo tanto, los objetivos de una estrategia educativa digital para el desarrollo de competencias tienen que recaer en la identificación de las habilidades digitales, determinar las capacidades pedagógicas del docente, actualizar las habilidades profesionales respecto a las necesidades laborales existentes. Debemos de hacer un autoanálisis de si tenemos la capacidad actual para poder ingresar a la industria y si tenemos esas capacidades para adecuarse de manera profesional a los requerimientos actuales que nos están demandando las empresas. Además de que el docente debe tener la capacidad de integrar en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas, como lo hicimos con el COVID, de las videollamadas, las clases a distancia. Hay que volver flexible la manera en que nosotros enseñamos y incorporar de mejor manera y en mayor medida esas habilidades y esas herramientas digitales, sin dejar de lado lo presencial, que es algo completamente necesario cuando estudias ingeniería, pero sí podemos agregarle ese tipo de innovación que nos permite mejorar nuestras habilidades docentes y mejorar lo que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. La principal necesidad del docente es que debe generar experiencias de aprendizaje, porque diversos estudios muestran que el generar experiencias de aprendizajes mejoran las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por otra parte, para los estudiantes se necesita conocer cuáles son las habilidades digitales, conocer los estilos de aprendizaje y cuáles son las habilidades que tienen en Industria 4.0. Nos enfrentamos actualmente a estudiantes que son nativos digitales. En algunos casos hay docentes que son migrantes digitales, pero hay otros casos que los docentes no tienen esa capacidad del mundo digital. Por lo tanto, es necesario mostrar nuestras habilidades, volverlas a capacitarnos en el desarrollo del plano digital. ¿Por qué? Porque estamos interactuando con personas que son completamente nativas digitales, por lo cual es necesario conocer sus estilos de aprendizaje, integrar a los estudiantes a un plan de alfabetismo digital
digital académico, un plan de alfabetismo digital académico en el que el estudiante conozca cómo hacer una investigación, conozca cómo manejar las herramientas digitales y conozca cómo esto lo puede plasmar y puede verse beneficiado en el desarrollo de las clases, en el desarrollo de su vida académica profesional. Además, es importante mencionar que debemos de incorporar en el estudiante el fundamento de lifelong learning, porque el aprendizaje para la vida. Hemos establecido que la manera en que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra formación profesional se ha cambiado. Actualmente debemos de estarnos capacitando constantemente para incorporar las nuevas herramientas, las nuevas metodologías para ser unos profesionistas más exitosos. Entonces, ¿por qué no poner ese chip en los estudiantes actuales de que deben de aprender para la vida y deben de aprender de manera iterativa? Además de situar el aprendizaje en actividades que fomenten el aprendizaje vivencial, el aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en retos, basado en proyectos y otro tipo de estrategias que vienen bien y de manera muy útil para nuestros objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en la parte de la institución, las instituciones de educación superior, como los mencioné anteriormente, pertenecen a un sistema robusto que a veces no tienen ese mismo movimiento que las instituciones privadas. Sin embargo, gran parte de la población académica están inmersas en instituciones de educación pública que se han mantenido lentas y que no han incorporado el desarrollo de la tecnología para mejorar la oferta académica a los estudiantes. Sin embargo, para una intervención de innovación, para el desarrollo de estrategias para la industria 4.0, es necesario principalmente determinar el nivel de innovación en la institución. Es fundamental saber qué tan innovadores somos, qué tan innovadores es nuestro centro de trabajo y cómo puede adaptar la innovación, ¿ok? Además, es generar una cultura de innovación y colaboración docente. Es algo fundamental que estemos en un equipo de trabajo donde la innovación permee y donde la innovación sea la tarea diaria del equipo de trabajo. Además, establecer una estrategia para dar cumplimiento a las líneas de generación de educación superior, promover la generación de competencias en Industria 4.0 e identificar la propuesta de valor de las instituciones. ¿Cuál es lo que está proponiendo cada una de nuestras instituciones a las que pertenecemos en este nuevo siglo, en este siglo XXI? ¿Cuál es nuestro valor agregado, nuestro valor diferenciador y cómo esto ayuda a mejorar el proceso académico, a mejorar la comunidad como algo colateral y cómo esto mejora la condición de vida del estudiante? Impulsar el formato de aprendizaje digital es algo que las instituciones de educación superior deben de tenerlo en su agenda. Entonces, teniendo estos tres casos, docentes, estudiantes e instituciones, partiendo del análisis de este tipo de factores y elementos, se puede generar una innovación educativa, una estrategia que incorpore los elementos necesarios, que pueden ser particulares para cada institución, en donde docentes, estudiantes e institución generan un plan de acción. Por lo tanto, como los objetivos de esta estrategia educativa para las competencias en Industria 4.0, lo puedo mencionar en generar una cultura de innovación docente, es algo que debe estar en nuestra agenda, incorporar a los estudiantes al concepto Learning for Life, diseñar clases activas con narrativas no lineales. Debemos dejar las narrativas no lineales que contribuyen a despertar en el estudiante esa capacidad de generar nuevo conocimiento, esa capacidad de innovar, esa capacidad de ir al frente en el punto de la enseñanza académica. Además, identificar las propuestas de las instituciones de educación superior, determinar el nivel de ansiedad y de angustia en los estudiantes. Esto es importante. La pandemia nos ha enseñado o nos dejó como enseñanza que debemos de analizar ese tipo, cómo está nuestro estudiante, cuál es su nivel de ansiedad y cuál es el nivel de angustia que puede llegar a tener y que puede afectar el proceso de aprendizaje al que está sometido, además de capacitar la narración digital de los docentes y comenzar el aprendizaje digital en la institución. Esos son los objetivos que debe desarrollar cualquier estrategia digital para la formación de competencias y que quiera hacer y que quiera tener como meta estar vigente en los futuros años donde el ambiente y la dinámica global está cambiando completamente.
Para esto es necesario recurrir a la taxonomía de Bloom, en lo cual te dice que debemos de lograr que el aprendizaje activo se desarrolle en clase. Debemos de incorporar el punto del aprendizaje adaptativo antes de clase, y para esto debemos de hacer uso de las herramientas con las que contamos, las herramientas digitales que pueden ayudarnos a recordar y a entender los temas antes de que lleguen a clase. Actualmente, con los nativos digitales tenemos el gran reto de captar la atención y esa atención poderla en punto para que el aprendizaje se vuelva activo, para que el aprendizaje activo y todas las situaciones de aplicar, de analizar, de evaluar y de crear se realice en sitio, se realice en clase, pero previamente el estudiante ya sabe, ya tiene conocimiento de lo que va a llegar a hacer. Por lo tanto, para esto hay diferentes herramientas de aprendizaje activo, como podemos decir estos 35 puntos que diferentes instituciones en México, tanto públicas como privadas, aplican, que vienen desde el aprendizaje basado en fenómenos, investigación, problemas, retos, aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado, los retos basados en los aprendizajes, el debate, el design thinking, el diseño empático, entre otros, son tipos de aprendizajes que deben de incorporarse a los planes educativos para hacerlos de una manera más innovadora. Entonces, para cerrar en esta parte de estrategia digital educativa para la formación de competencias, lo podemos resumir en que necesitamos mostrar a que los estudiantes tengan un aprendizaje adaptativo, apliquen el aprendizaje activo en clase y a utilizar ese conjunto de herramientas que pueden ser los podcasts, utilizar el YouTube, utilizar los quizzes, el Spotify, Edpuzzle, H5P, Mentimeter, Loom, N cantidad de instrumentos o herramientas tecnológicas que nos pueden nos pueden permitir tener la capacidad de volver innovadoras nuestras clases, ya que el rol del docente como diseñador de experiencia de aprendizaje cada vez se direcciona más a un diseñador de experiencia de aprendizaje y dirigir a los estudiantes a la resolución de problemas. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias.